Muy bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bien, y muy buenos días con todos. El curso es física, tema movimiento vertical de caída libre. Quien les habla, el profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. Hoy es lunes 19 de abril del 2021. Bien, vamos a iniciar. Es la continuación de lo que vimos, la última parte, movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. Lo que vamos a ver es el análisis del movimiento cuando los cuerpos caen cerca de la superficie terrestre. ¿Bien? Los cuerpos caen debido a que existe una fuerza de atracción gravitacional, ¿sí? Que tiende a atraer a todo cuerpo cercano a la superficie terrestre. En este sentido, cuando un cuerpo cae, va a experimentar una aceleración. Y esta aceleración en promedio sobre toda la superficie terrestre, el planeta, es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, en promedio, ya que en los polos y en el ecuador, y esta varía con la altitud, pero en promedio es 9.8 metros por segundo. Es decir, lo que vamos a ver es un movimiento rectilíneo uniformemente variado en la dirección vertical con aceleración constante e igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bien, ahora nuestro análisis va a ser vertical y vamos a analizar las características propias de este movimiento. Veamos lo que sigue a continuación. Dice movimiento vertical de caída libre. MVCL. Bien, definición. ¿Qué es un movimiento vertical de caída libre? Se denomina movimiento vertical de caída libre al movimiento vertical que describen los cuerpos al ser dejados caer o ser lanzados verticalmente cerca de la superficie terrestre sin considerar los efectos del aire. Por ejemplo, si usted tiene algún objeto sobre su mesa, lo pone a determinada altura respecto de la vertical y lo suelta. La trayectoria que sigue ese objeto va a ser, va a ser vertical. ¿Bien? Pongan presente en la asistencia, por favor, todos, solo una vez. Va a ser vertical. ¿Bien? Vamos a ver. Seguimos. Experimentalmente se comprueba que en el vacío los cuerpos, sin importar su inercia, masa, tamaño o forma, se mueven con una aceleración constante denominada aceleración de la gravedad. En el vacío, imagínate que tú tienes una piedra de regular tamaño y tienes una pluma. Si tú en el medio ambiente sueltas una piedra y una pluma, obviamente vas a notar que la piedra cae más rápido y la pluma se encuentra flotando. Eso porque el medio ambiente está lleno de aire. Un momentito, ¿ya? Un momentito. Vaya, 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 vaya. Ya, vaya. Disculpen, muchachos. Sino que mi mascota se metió y quiere que le haga cariño y se me sube hasta la cabeza. Mil disculpas. Bien, te decía, en el vacío, si tú agarras una piedra y la sueltas, imagínense, vamos a trabajar con nuestra imaginación. Tengo una piedra y una pluma a una misma altura respecto del suelo. Lo suelto, lo que voy a observar es que caen en tiempos diferentes. Primero impactará una piedra, pero ¿qué pasaría si tú una piedra y una pluma la sueltas en el vacío? Lo que va a suceder que en el vacío ambos van a caer al mismo tiempo, la pluma y la piedra. Experimentalmente se hace eso, ¿no? Hay videos, no tuve tiempo, les soy sincero, donde en el YouTube hay experiencias en cámaras de vacío. Ahí lo ponen y efectivamente les va a salir esa situación. ¿Bien? Ahí está.
¿no? Este es el movimiento vertical, la dirección en la cual caen los cuerpos o suben. Dice, si en un recipiente donde se ha extraído el aire se suelta simultáneamente una esfera pesada y una pluma, estos se moverán de una manera idéntica, llegando a la base en forma simultánea o para que sea más entendible, al mismo tiempo. Ve aquí, esta es una cámara de vacío, una esfera y una pluma. Ambas van a llegar al mismo tiempo si son soltadas en forma simultánea. Bien, dice, se verifica experimentalmente que si el cuerpo se encuentra cerca de la superficie terrestre, alturas pequeñas comparadas con el radio terrestre, miren, el radio terrestre es aproximadamente de 6.400 kilómetros. La aceleración de la gravedad se puede considerar constante a un valor aproximado de 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Y recuerdan que me indicaba la aceleración? ¿Alguien quiere participar? ¿Están ahí? ¿Sí, no? Muy bien. Tan tímidos. Profe, creo que era el proceso donde la velocidad cambia. ¿Cómo? El proceso donde la velocidad cambia. Excelente, Lanfranco. Muy bien. La aceleración, le aumentamos la partecita que dice de la gravedad, porque es una aceleración que va a actuar en forma vertical. Bien, ¿qué es la aceleración? Básicamente es una magnitud cuyo propósito va a ser indicarnos el cambio en la velocidad. Es decir, para nosotros, en un movimiento vertical, la velocidad puede aumentar o disminuir a razón de 9,8 metros por segundo cada segundo. Profe, qué feo. Vamos a trabajar con decimales, no se pasen. En algunos casos, sí. Pueden usar una calculadora, pero en forma para cuestiones meramente académicas, vamos a aproximar ese 9,8 a una cantidad entera, que va a ser 10. ¿Sí? No es que la gravedad valga en la Tierra 10 metros por segundo al cuadrado, sino que por cuestiones académicas y de facilidad en los cálculos vamos a considerarlo 10, que va a ser una aproximación bastante cercana a la realidad. ¿Bien? Vamos a pasar. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. Muy bien, podemos pasar a la siguiente pantalla. Dice, sentido físico de la aceleración de la gravedad. Mira, físicamente la aceleración de la gravedad nos indica el cambio de velocidad que experimenta un móvil en las cercanías de la superficie terrestre. Cuando un cuerpo cae, su velocidad aumenta. Esto es importante. Cuando un cuerpo cae, su velocidad aumenta y cuando sube, la velocidad disminuye hasta alcanzar su punto de máxima altura. Usted lanza un cuerpo hacia arriba, ¿cierto? Tarde o temprano ese cuerpo va a caer. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Mire el siguiente esquema. Tengo un cuerpo a determinada altura respecto del suelo. Bien, si yo lo suelto, cada un segundo, su velocidad se va a incrementar de 10 en 10. Pasó un segundo, ahora la velocidad es 10 metros por segundo. Pasa un segundo más, ahora la velocidad es 20 metros por segundo. Un segundo después, su velocidad es de 30 metros por segundo. ¿Debido a qué? A la presencia de la aceleración de la gravedad. Los cuerpos, cuando descienden o caen, aumentan su velocidad. Bien, en este caso se soltó porque en este punto su velocidad inicial es 0. Movimiento vertical de caída libre, tramo de bajada. Bien, ¿qué pasa? El vector velocidad con el vector aceleración de la gravedad son vectores paralelos y del mismo sentido. Una forma de representar que el movimiento es vertical hacia abajo. ¿Sí? Y reconocer. Siguiente, miren, tengo en la posición A, se lanza con una velocidad de 80 metros por segundo, un segundo después su velocidad es 70, un segundo después su velocidad es 60 y así un segundo después llegará a una velocidad de 50 debido a la presencia de la aceleración de la gravedad.
La gravedad es una magnitud que atrae a los cuerpos a la superficie terrestre. Por eso que cuando un cuerpo sube, la aceleración es contraria a la velocidad. Quiere decir que cuando un cuerpo está subiendo, necesariamente su velocidad siempre va a disminuir. Si sigue su movimiento, va a llegar a un punto en que ya no sube. Su velocidad se hizo cero. Y a partir de ahí va a empezar a caer. ¿Bien? En este sentido, vemos que el movimiento vertical de caída libre es en el tramo de subida. Se le llama movimiento desacelerado. Mira el vector velocidad con el vector aceleración de la gravedad. Son vectores opuestos, ¿sí? Están opuestos. Es en ese sentido y es por eso que la velocidad va a ir disminuyendo. O sea, de cuanto en cuanto, y hemos dicho, en forma práctica lo va a hacer de 10 en 10, pero en forma real es de 9.8 en 9.8. Pero como les mencioné en un principio, trabajamos con una aceleración de la gravedad cuyo módulo es de 10 metros por segundo al cuadrado. Profe, y vectorialmente, ¿cómo se representa la gravedad? Como un vector que apunta toda la vida verticalmente hacia abajo. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. No, profesor. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Características físicas del movimiento vertical de caída libre. Estas partecitas son bastante interesantes. Yo les voy a recomendar que me presten bastante atención. Sí, si pueden, concéntrense. Miren aquí, primera característica. En el movimiento vertical de caída libre, el módulo o valor de la velocidad, porque es un vector, ya saben que es módulo, disminuye en el tramo de subida y aumenta en el tramo de bajada, en forma constante según lo indica la aceleración de la gravedad. Ejemplo 1. Un cuerpo cae desde cierta altura. Determina el módulo de su velocidad 3 segundos después de iniciado su movimiento. Para empezar, esta primera unidad de información hasta donde está la coma dice, un cuerpo cae desde cierta altura. De hecho, que si te dicen cae, parte del reposo, ¿sí? Determinar su módulo, el módulo de la velocidad 3 segundos después de iniciado su movimiento. Vamos a ver la solución con el esquema. Tengo en la posición A, el cuerpo cae, ¿sí? Va a dirigirse verticalmente hacia abajo y yo quiero la velocidad en esta posición luego de 3 segundos. La gravedad me indica que la velocidad va a incrementarse cuando el cuerpo cae. ¿De cuánto en cuánto? De 10 en 10 cada un segundo. En un segundo aumenta en 10. En 2 segundos aumenta 10 más. Van 20. En 3 segundos aumentaría en 10 más y sería 30. ¿Cuánto sería la velocidad en V luego de 3 segundos si es soltado? Te lo acabo de decir. 30. 30, profesor. Sí, ahí está. ¿Se dieron cuenta? No hay fórmula. Solamente hemos indicado el sentido físico de la aceleración de la gravedad, que es una magnitud que me va a indicar el cambio de velocidad cada un segundo. En un segundo, si parte de 0, aumentará en 10. En 2 segundos, en 2 veces 10. En 3 segundos, en 3 veces 10. En 30. ¿Ven? Ahí tenemos. Mire usted, ejemplo número 2. Ahora vamos a ver. ¿Qué tiempo tardará un cuerpo que es soltado en alcanzar una velocidad de 60 metros por segundo? ¿Qué tiempo tardará un cuerpo que es soltado? Ahí hay una unidad de información muy importante. Si te dicen que es soltado, su velocidad inicial vale 0. El tiempo en alcanzar una velocidad de 60 metros por segundo. Obviamente, debido a la inercia y a la gravedad, cuando tú sueltas un cuerpo, el cuerpo no se va hacia arriba, cae. Bien, por lo tanto, aquí tenemos una posición inicial, velocidad 0, va a bajar el cuerpo y va a adquirir una velocidad de 60 metros por segundo.
experimentando una aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo. ¿Alguien me puede decir qué tiempo tardó en llegar de A hasta B? 6 segundos. 6 Segundos. segundos. La Segundos. respuesta es masiva. Eso es lo que me gusta. Excelente, muchachos. ¿Por qué? Porque cada un segundo su velocidad aumentará de 10 en 10. ¿Se dieron cuenta? Veamos. La respuesta es 6 segundos. No estamos aplicando fórmula, solamente el criterio y saber, disculpen, y saber que la gravedad nos indica cambios en la velocidad a razón de 10 metros por segundo cada un segundo. Eso es lo único que necesitamos y entender que si cae del reposo, en un segundo aumenta en 10, en 2 en 20, en 3 en 30, en 4 en 40, múltiplos de 10. 6 de 0 a 60 habrá aumentado durante los 6 primeros segundos de su caída. Un móvil experimenta un movimiento vertical de caída libre. ¿Qué tiempo tardará en variar su velocidad de 34? Ya no parte del reposo. En el tramo del análisis que vamos a ver este ejercicio, dice, ¿qué tiempo le tomará variar su velocidad de 34 metros por segundo a 54 metros por segundo? Ahí me indican la gravedad. Veamos, posición A, velocidad en A, 34. Posición B, velocidad en B, 54. ¿Cuánto tiempo tardó? A ver, si tienes 34 y él es 54, obviamente la diferencia, ¿cuánto es? 20. ¿Vieron? Si la diferencia es 20, la variación de velocidad es de 20 metros por segundo. Y sabemos que la velocidad aumenta de 10 en 10 cada un segundo. Por tanto, el tiempo que transcurrió para llegar desde A hasta B o en cambiar su velocidad de 34 metros por segundo a 54 metros por segundo fue de 2 segundos. ¿Se entendió? ¿Preguntas, jovencitos? Sí, profesor. ¿Todo claro? Sí, profesor. Listo. Listo, pasamos a la siguiente pantalla. Ejemplo número 4. Miren, y seguimos con esa misma característica. ¿Por qué soy insidioso en esta situación? Porque es importante esa característica física. Para la resolución de problemas es muy importante, ¿sí? Al margen de las fórmulas, inclusive hay situaciones como las que estamos observando que se resuelven sin modelos matemáticos, meramente con esta característica. Indica la velocidad inicial de un móvil si luego de 4 segundos de estar en movimiento vertical de caída libre, su velocidad es de 70 metros por segundo. Cuando no me indican si se lanzó o cayó, y me dicen, luego de 4 segundos estar en movimiento vertical de caída libre, si no me dicen que es hacia arriba o hacia abajo, vamos a asumir que el movimiento es vertical hacia abajo, en forma constante. Perdón, en forma práctica, por convención, acuerdo o convenio, ¿no? En este caso, vamos a dar solución, mire, posición A. Asumimos que el movimiento es vertical hacia abajo porque no me dicen si sube. Su velocidad es de 70 metros por segundo y ¿cuánto tardó en ir de A hasta B? 4 segundos. Entonces, ¿cuál es la velocidad en A? Como tardó en un segundo antes era menos 10. 2 segundos antes es menos 20. 3 segundos antes, menos 30. Y 4 segundos antes de llegar a esta posición, su velocidad será 40 metros por segundo menos. ¿Sí? De 70 menos 40, 4 por 10, aquí usted tenía una velocidad inicial de 30 metros por segundo. ¿Se dio cuenta? Todo con la aceleración de la gravedad, que a diferencia del MRV no va a cambiar. O va a ser 10 metros por segundo al cuadrado o simplemente 9,8. ¿Bien? Siguiente. Se lanza un móvil verticalmente hacia arriba con una velocidad de 80 metros por segundo. Se lanza un móvil verticalmente hacia arriba con una velocidad de 80 metros por segundo. ¿Qué velocidad tendrá 5 segundos después de ser lanzado? Consideración. Cuando un cuerpo sube,
¿Su velocidad aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Lo acabamos de decir. Y cuando un cuerpo baja, su velocidad aumenta. En este caso, nuestro esquema será el siguiente. Se lanza verticalmente hacia arriba, desde la superficie terrestre. ¿Sí? 5 segundos después, ¿qué velocidad tendrá? Va a disminuir ahora de cuánto en cuánto. De 10 en 10. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la velocidad va a disminuir de 10 en 10. En un segundo pierde 10, en 2 pierde 20, en 3 pierde 30, en 4 40, en 5 pierde 50. Si lo lanzas con 80 y luego de 5 segundos sabes que va a perder 50 metros por segundo, lo que te va a quedar es 30 metros por segundo. 5 segundos después de ser lanzado, debido a la presencia de la gravedad, su velocidad será de 30 metros por segundo. ¿Por qué? Porque en el movimiento vertical de caída libre, la velocidad disminuye en el tramo de subida. ¿Bien? Ejemplo número 6. ¿Cuál será la velocidad de lanzamiento de un móvil que experimenta un movimiento vertical de caída libre? Si luego de 5 segundos de ser lanzado verticalmente hacia arriba, adquirió una velocidad de 20 metros por segundo. Es el caso contrario a este problema. Vea usted. Ahí tenemos. A ver. Ahí está la animación. Se lanza desde una posición, el nivel de referencia es la superficie terrestre, 5 segundos después, su velocidad, ¿cuánto fue? 20. Y la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué me indica esto? Esto me está indicando que cuando yo lanzo un cuerpo verticalmente hacia arriba, ¿sí? Su velocidad va a disminuir de 10 en 10. ¿Cada cuánto? Cada un segundo. En un segundo pierdo 10. En 2 segundos, mientras sube, pierdo 20. En 3, 30 y en 5 perderé 50. Es decir, si acá es 20, cuando fue lanzado tuvo que ser lanzado con 50 metros por segundo de velocidad más de la que tiene aquí. 20, aquí tuvo que ser lanzado con 70 metros por segundo para que en 5 segundos pierda 50 y se haga 20. ¿Vieron? Esto es el sentido físico de la aceleración de la gravedad en el movimiento vertical de caída libre. De aquí podemos llegar a este modelo matemático. Velocidad final es igual a velocidad inicial. ¿Por qué más y por qué menos? Más porque la velocidad aumenta cuando el cuerpo sube y menos porque el cuerpo baja. ¿Sí? Aumenta o disminuye en un valor proporcional a la gravedad, de 10 en 10, cada unidad de tiempo. Ahí está. ¿Sí? Este es el modelo matemático, donde B sub F es velocidad, B sub 0, velocidad inicial, B sub F es velocidad final, G es aceleración de la gravedad y T obviamente es el tiempo que demora el evento. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? ¿No hay preguntas? Muy bien, pasemos a la siguiente pantalla. ¿Te escuchó? No, profesor, decía. Ah, ya, excelente, excelente. Vamos a seguir. Mire usted. 2. Para mismos niveles de referencia, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente, mire el esquema. Nivel de referencia al suelo. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, sube y desciende. Sube y baja. ¿Bien? Sube, 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 sube. Llega un punto en que ya no tiene velocidad, porque cuando sube su velocidad disminuye. Al no tener velocidad, va a iniciar el proceso de descenso. Una observación muy importante. En este tipo de movimiento se hace este tipo de gráficos. No es que el móvil suba y haga una curva y baje. No. Cuando el movimiento es vertical, el cuerpo sube y baja sobre la misma línea vertical. Pero por cuestiones didácticas se hace este esquema para diferenciar el tramo de subida y el tramo de
bajada. ¿Ven? En la posición A y la posición E tienen el mismo nivel de referencia, lo mismo que en la posición B y en la posición D. Miren, el tiempo que tarda en móvil en ir de A hasta B es el mismo que tardará en bajar desde esa misma posición llamada D hasta E. Vean, otra característica, el tiempo que tarda en ir desde B a C es el mismo tiempo que tarda en ir desde C hasta D. Tiempo de subida igual a tiempo de bajada. Lo de naranja, tiempo de subida igual a tiempo de bajada. Y para el tramo total inclusive, el tiempo de subida en ir desde A hasta C es el mismo en ir desde A hasta D. Tiempo de subida igual a tiempo de bajada. Ojo, para mismos niveles de referencia. Eso es importante. El tiempo que tardó en ir desde A hasta C será igual al tiempo que tardará en caer desde C hasta E. El tiempo que tarda en subir desde el suelo hasta su posición de máxima altura es el mismo tiempo que tarda en caer desde esa posición al suelo. Ahí está. ¿Qué más? Para tramos parciales, el tiempo que tarda en ir desde A hasta B es igual al tiempo que tarda en ir desde D hasta E. Y el tiempo que tarda en ir desde B hasta C es igual al tiempo que tarda en ir desde C hasta D, donde T es tiempo de subida, T sub B es tiempo de bajada. Hablo para el tramo total, ¿sí? Subida y bajada. ¿Ven? Tiempo de vuelo es el tiempo que el móvil permanece en el aire. Es decir, usted mira el puntero láser, lo lanzo, el móvil sube, 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 está en el aire, ¿sí o no? Sube, llega a su máxima altura y empieza a descender. Baja, 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 baja y vuelve a la posición de lanzamiento. A ello le vamos a llamar tiempo de vuelo, tiempo de permanencia en el aire. ¿Bien? Además, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿sí? Y el tiempo de vuelo será el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como son iguales, de aquí el tiempo de vuelo puede ser 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. Perdón, ahí lo tenemos. ¿Bien? Una característica. Segunda. Tercera característica. Para mismos niveles de referencia, el móvil tendrá el mismo módulo de su velocidad o rapidez. Mire, el mismo esquema. Un móvil sube y es lanzado con una velocidad en la posición de lanzamiento, pasa por la posición B con una velocidad, llega a su punto de máxima altura y empieza su descenso, pasa por la posición D y llega al suelo en la posición E. Mismos niveles de referencia. Si lo lanzo con 80 metros por segundo, debe llegar con 80. Para mismos niveles de referencia. Para estos mismos niveles de referencia, si por aquí pasa con 20 metros por segundo, por aquí de bajada pasará con esa misma velocidad. Velocidad en A igual a velocidad en E. Velocidad en B igual a velocidad en D. ¿Sí? Esta es otra característica. 4. La velocidad en el punto de altura máxima aquí, este punto, alcanzada por el móvil que desarrolla un movimiento vertical de caída libre es nula. Mire usted, se lanza y llega a este punto de máxima altura. En este punto el móvil ya no sube. Es a partir de esta posición que empieza a descender. Su velocidad es 0 y a eso le llamamos altura máxima. ¿Bien? Ahí está. Matemáticamente se puede calcular. La altura máxima es la velocidad de lanzamiento, o sea, esta velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pero también es la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado sobre 2. Pero como el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, la altura máxima alcanzada será la gravedad por el tiempo de bajada sobre 2. ¿Bien? Esta es la más utilizada. Vamos a pasar. Modelos matemáticos que gobiernan. Un momentito. Que gobiernan. Se paralizó la pantalla. Ahí está. Modelos matemáticos que gobiernan el movimiento vertical de caída libre. El movimiento vertical de caída libre va
definir algunos modelos matemáticos o comúnmente llamados fórmulas, ¿sí? Al ser un movimiento rectilíneo uniforme acelerado vertical, todos los modelos matemáticos que gobiernan el movimiento vertical de caída libre serán los mismos que las del MRV, con la salvedad que la distancia recorrida es vertical, por ello se le llamará altura. Y la aceleración A que usábamos ahora es constante, pero única en módulo y dirección. Y esta aceleración es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, lo que tendremos será velocidad final igual a velocidad inicial más menos gravedad por el tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos 1/2 de la gravedad por la velocidad al cuadrado. Perdón, aquí hay un horror. Lapsus paltus. Me emocioné. Aquí es time, tiempo. ¿Bien? Es tiempo. ¿Ya? 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Profesor, ¿por qué doble signo? Porque hay la presencia en este modelo de la aceleración de la gravedad. Y nosotros sabemos que si hay gravedad, cuando el cuerpo sube, aumenta la velocidad. Y cuando el cuerpo, no, cuando el cuerpo sube, disminuye la velocidad, profesor. ¿Bien? Y cuando un cuerpo baja, su velocidad aumenta. Bajo esas consideraciones se toma los signos en estas tres fórmulas más menos. Altura, semisuma de las velocidades final e inicial por el tiempo. Profe, acá solo es positivo. Claro, porque en este modelo matemático no está presente, ojo, no está presente la aceleración de la gravedad. ¿Bien? Siendo, ahí tenemos velocidad inicial, velocidad final, T es tiempo, G aceleración de la gravedad, H altura o desplazamiento vertical. Tramo de bajada, vectores, velocidad y gravedad opuestos. Movimiento acelerado, usar signo positivo en estas tres primeras fórmulas. Tramo de subida, vectores, velocidad y gravedad opuestos. Aquí tienen el mismo sentido, pero aquí son opuestos. Movimiento desacelerado, pierde velocidad. Usar signo negativo en estas tres primeras formulitas. ¿Bien? ¿Preguntas, muchachos? Clarísimo, profesor. ¿Todo bien? Listo. Esto que estamos viendo es lo que es aplicando lo aprendido. ¿Sí? Y como tenemos 4 minutos, vamos a ver alguno de ellos. Dice, un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 60 metros por segundo. ¿Al cabo de qué tiempo el cuerpo alcanzará su altura máxima? Según lo que hemos visto, respecto a la altura máxima, dice que es aquel punto del movimiento donde el cuerpo, al subir, ya no sube, sino inicia su movimiento de descenso o bajada. Por lo tanto, en el punto de altura máxima, la velocidad es 0. A ver, solución. Esquema del problema. Mire, posición de lanzamiento. Velocidad en esta posición, 60 metros por segundo. Sube, 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 sube. La posición B. Aquí ya no puede subir. Su velocidad es 0. A esto le llamamos altura máxima en el movimiento vertical de caída libre. La gravedad, obviamente, ¿cuánto vale? Vale 10 metros por segundo. ¿Sí? ¿Qué hemos visto? ¿Qué se cumple? Se cumple que la velocidad en B es igual a la velocidad en A menos la gravedad por el tiempo. Mire, este modelo matemático. Profesor, ¿por qué negativo? Porque este móvil está subiendo. ¿Sí? Ustedes ya tienen la respuesta. ¿Cuánto tiempo tardó? 6 segundos. 6 segundos. ¿Sí o no? 6 segundos. Claro, por el concepto que hemos visto, pero la fórmula simplemente es para formalizar nada más. Pero ya sabemos si era un problema para marcar al toque ustedes marcaban esto, ¿bien? Entonces, la velocidad en B final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Reemplacemos datos.
0 cuando llega a su punto la velocidad. En el lanzamiento vale 60. La gravedad vale 10 y el tiempo. Pasa al otro miembro, 10 igual a 60 y el tiempo es 6 segundos. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Ya tengo el tiempo. El tiempo era fácil de hallar, pero me dicen alcanzar al cabo de cuánto tiempo, ¿no? Y eso era la respuesta. ¿Bien? ¿Preguntas, jovencitos? No, profesor, todo claro. Listo. Diga, profesor. Se los voy a compartir en el Blue Learning ni bien termine. Y ya tienen, les indico, ¿no? ¿Qué pasó con el Blue Learning? Hay una herramienta que dice archivo entregable. Yo utilizaba esa herramienta y subía ahí el archivo de la tarea. Y yo creía que ustedes tenían la tarea y no se visualiza ahí. Tenía que publicar la tarea en la parte de abajito donde dice recursos, ¿sí? Abajito ahí debe decir actividad domiciliaria. Lamentablemente, pues, estamos en proceso de aprendizaje y ustedes pagaron el precio, ¿no? Nosotros, porque también, ¿no? Ya arreglé todo lo de física, ya lo arreglé. Estuve conversando ayer con el profesor Arturo, me estuvo asesorando en ese sentido. ¿Bien? Bien, muchachos, seguimos. No hay preguntas, ¿cierto? Vamos a ver. Mire, un objeto se suelta desde cierta altura y en sus primeros 5 segundos recorre igual distancia que en el último segundo antes de impactar en el suelo. Determina desde qué altura se dejó caer este objeto. Desde cierta altura. Primer paso, esquema del problema. Segundo paso, nivel de referencia al suelo, ahí está, desde cierta altura. Se suelta. Velocidad inicial, 0. ¿Quién va a estar presente? La gravedad.